8 de la mañana y 3 minutos. Y en el medio de todo esto sigue la negociación con el FMI, negociación que está llevando adelante Martín Guzmán, Sergio Chodos y todo el equipo de Economía, y que tiene novedades y que tiene además algunos planteos que ha hecho el propio Chodos y que Julia Estrada nos va a pasar a explicar. Te escuchamos. Bien, bueno, como les adelanté más temprano, hay una parte del programa económico que se está negociando, que obviamente tiene un margen de acción muy importante para la Argentina, y eso es lo que se busca negociar y lograr. Sí. Es qué hacemos con el dólar y qué hacemos con la brecha y qué hacemos con entonces los controles cambiarios. Los controles cambiarios no se pueden sacar, son un dato de la realidad, están ahí, los puso Macri, los puso la Cunza, los controles cambiarios. Claro. El 1 de septiembre del 2019 sacó una resolución un domingo de la noche. Sí. Me acuerdo, porque de hecho generó muchos problemas en los bancos. Claro, porque tenían que adaptar el sistema el lunes y no lo podían hacer. Sí, y hubo gente que quizás compró más del límite, que al día de hoy se está discutiendo qué hacemos porque hay una especie de vacío legal. Claro. Macri tuvo 3 etapas, ¿no? Primero, compren todos los dólares que quieran. Segundo, hasta $10.000 mensual. Y finalmente 200. Sí, primero fue sacando, creo que 5 millones, 10 millones, eliminó totalmente, Sí. fue Duhovne el que eliminó totalmente, Sí. y después fueron a 200. Y terminó en 200. sí, 10 millones si no me equivoco de nuevo, y después volvieron a 200. A 200 en realidad fue al final del Sí, 2019. fue al final. Al principio el topeo fue un topeo, Y era alto. sí, que había quedado bastante altito, digo, ¿quién puede comprar esa suma? Y ¿no? $10.000 por mes, yo no, por lo menos, no sé Por si eso. alguno de ustedes. Bueno. Elevado. Pero bien, el FMI considera que el problema de la brecha hay que resolverlo. Todos en realidad, digo, para tampoco creer que hay un sector del gobierno que considera que la brecha está bien. Digo, la brecha te genera distorsiones, te genera que algunos quieran formar precio al paralelo, te genera problemas para quienes quieren dolarizar, aun si no se puede. Digo, el caso de las empresas no lo pueden hacer, no pueden atesorar, pero supongamos que quieran hacer sus números, sus cálculos con un atesoramiento al paralelo, eso te genera una formación de precios local a un dólar paralelo, que no es el con el cual funcionamos. Bueno, una serie de problemas. ¿Qué hacemos? Sí. Uno de los casos que se puso sobre la mesa es el caso Islandia, que efectivamente, luego de un acuerdo con el fondo, un stand-by en el marco de la crisis del 2008, de tener una fuga de capitales muy importante, y una de las crisis financieras más importantes la tuvo Islandia en el año 2008, el FMI le da un stand-by y acuerdan poner controles de cambios con un dólar oficial y un dólar paralelo, onshore-offshore, un paralelo que básicamente oficiaba también como moneda reconocida, digo, un valor reconocido de esa moneda. Uh-huh. ¿Qué es lo que finalmente terminó haciendo Islandia, que se empezó a discutir acá entre algún nicho medio de economistas vinculados al mundo de las finanzas? Islandia le proponía a los inversores, Islandia necesitaba dólares, igual que Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba dólares para que los que se querían ir, como nos pasa a nosotros, que tenemos gente que entró en pesos, cada vez quedan menos, nos quedan unos 4.000 millones, pero los que entraron en pesos se quieren ir en dólares, o sea, claro, quieren ir, comprar dólares e irse. Esos dólares, si no lo vende un privado, los tiene que vender el Banco Central. Uh-huh. Bien. Para que el Banco Central no los venda, en el caso de Islandia, para que el Banco de Islandia no tenga que vender los dólares, para que se le vaya el 40% de los fondos que quedaron atrapados en la economía de Islandia y se querían ir, era una bomba de tiempo eso. Lo que dijeron es, vamos a generar un esquema en donde aparezcan dólares de afuera para venderle los dólares a los que se quieran ir, y generamos un mercado de compra-venta de dólares sin que nosotros perdamos reservas. Y ahí apareció la posibilidad de que el que entrara al dólar paralelo, al valor del dólar paralelo, básicamente. No importa Islandia, pero digo, lo trasladamos a la realidad actual. Si vos entras a, 200, de repente podés comprar un montón de cosas. O sea, vale mucho tu inversión. Sí, sí. Te da un beneficio al país que te permite entrar al valor del dólar paralelo y no al valor del dólar oficial. De hecho, te iba a decir, el otro día cuando se anunció esta inversión millonaria para el hidrógeno verde y qué sé yo, uno de los temas es a qué dólar van a entrar. Exacto. Porque obviamente si el dólar vale 100 o vale 200, en un sueldo te alcanza para el doble. Totalmente. Si sos una empresa de afuera y venís a la Argentina a un dólar a 200, te cagas de risa. Exacto. Y si venís a un dólar a 100 también. Decirlo.
Sí, a 200 es una locura. Claro. Bueno, ¿cómo hacer para generar un esquema en el cual ese dólar, que finalmente lo reconoces como paralelo, esto es lo que pasó en Islandia, te termine resolviendo algún problema, ¿no? Entonces lo que se hizo fue orientar la inversión generando fideicomisos, generando determinados instrumentos de inversión, porque no podías venir o no podías ir a Islandia y hacer lo que vos querías, porque que es lo que cualquiera interpreta, que te compras el país, te compras las empresas, te compras lo que quieras. De repente, un país que está de remate, si reconoce ese dólar y vos podés hacer lo que quieras cuando llegás con esa inversión. Claro. Bueno, se canalizó a través de determinados instrumentos de inversión, sobre todo para que viniera la IED, para que fuera Islandia la IED, la inversión extranjera directa, y lograron, la verdad es que lo lograron, un flujo de dólares importante durante un tiempo relevante, para que se terminaran yendo los que se querían ir y te subían la brecha de lo que hoy sería el contado con liquidación, pero de lo que Islandia era el dólar paralelo. Sí. En el 2017 terminan flexibilizando. Similitudes y diferencias con Argentina y qué tiene que ver esto con nosotros. En primer lugar, una cuestión no menor. En Argentina no tenemos brecha solo porque tenemos gente que quedó atrapada, no residentes que vinieron con Macri y se quieren ir, sino que tenemos brecha porque tenemos un problema de falta de dólares crónico que además está asusado porque otros sectores de la economía argentina se quieren dolarizar. Uh-huh. Esa es una gran diferencia con el caso de Islandia, en donde Islandia tenía un problema de brecha porque había no residentes que se querían ir, pero los residentes islandeses no. Claro. Entonces nosotros seguimos teniendo nuestro problema de bimonetarismo. Acá tenemos empresarios argentinos que la levantan en pesos y la quieren pasar a dólar para fugarla. Exactamente. Entonces, nosotros no es que ponemos controles de cambio solamente transitoriamente porque tuvimos un colapso y bueno, y vamos a ver cómo hacemos para que ese colapso no sea todavía mayor y haya una fuga de divisas más fuerte, sino que ponemos controles de cambio porque crónicamente nuestra economía argentina tiene un esquema de dolarización que hace que pierdas dólares. Bien. Entonces ahí tenemos una diferencia. Entonces, que el punto de llegada sea que se vayan los que se quieran ir, es dudoso. En realidad, los controles de cambio tienen que estar hasta que logremos estabilizar, yo diría, la confianza en nuestra moneda, lo cual significa que es difícil ponerle un punto de llegada. Lo digo para la discusión con el fondo. Sí, es difícil ponerle una fecha. A partir de este momento, la dolarización deja de ser un problema, ¿no? Para que desaparezcan los controles de cambios. Eso en primer lugar. No tiene que haber controles de cambios. Cero. El FMI considera que ahora están de acuerdo, pero considera que tiene que haber una senda de control de esa brecha en donde se vaya reduciendo hasta que llegue un momento en donde los saquemos a los controles de cambio. Como Islandia los sacó, Islandia fue el caso que los puso y los sacó, los puso por 10 años y después los sacó, aparece como caso testigo en donde dicen, mirá, acá pasó. De hecho, lo dijo Chodos, mire, acá ocurrió que durante 10 años hubo control de cambios hasta que se resolvió el problema que había y se volvió a sacar. Entonces yo digo, alerta, el problema de Islandia tenía una especificidad quizás hasta más acotada que el problema que tenemos nosotros en Argentina. Y luego tenemos la segunda cuestión, que a mí no me parece menor y que yo creo que hay que hacerlo, ocurra o no ocurra un desdoblamiento, que es cómo haces para que entren dólares en un contexto de control de cambios, en donde saben que no pueden salir, y esa es la principal razón por la cual no vienen, o supuestamente no vienen, pero es cierto que es difícil entrar a un lugar al cual no sabes si vas a salir. ¿Cómo le generas un esquema en donde a vos te sirva que entren al paralelo, pero que vos les digas a dónde tienen que ir? No sé, fideicomiso del litio. Claro. Fideicomiso para... Venía a Argentina, hace plata muerta, y después reinvertirlo para seguir haciendo plata. Exacto. Marcáselo. Entrás muy bien, o sea, yo te recontravalorizo el número al cual vos entrás. Pero después no te la lleves al toque, ¿no? Entra, pero ponela donde yo quiero, no vengas y me compres empresas baratas. Claro. No quiero extranjerización económica, quiero inversión. Claro. Bien. Bueno, ese esquema en lo que tiene que ver con Islandia, a mí sí me parece piola, porque Argentina tiene un problema que realmente es lo que todavía no hemos puesto sobre la mesa, que es que no sabemos cuál va a ser nuestro núcleo de la acumulación de dólares. Claro. O sea, no tenemos nuevos núcleos. Nuestro núcleo es la soja. En algún momento dijimos, y creo que lo tenemos que hacer, exportación de gas, porque además la reserva de vaca muerta está ahí y llega a un punto en donde la curva de explotación
va cambiando por el cambio tecnológico y no hay mucho más bajo el sol. Digo, tenemos que generar un flujo de dólares adicional al que ya tenemos con nuestro nivel de exportaciones y con el que podríamos tener con el agregado vaca muerta y exportación de gas. Claro. Entonces, pensar cómo hacer para, en el contexto de un desdoblamiento o un futuro posible desdoblamiento, que es otra cosa que se está discutiendo, que es un desdoblamiento, formalizar estos dos valores que ya hoy existen, tipo de cambio oficial y tipo de cambio financiero paralelo, pero yo diría una institucionalización en donde quizás el Banco Central ponga el valor, lo publique, y de repente eso sea un valor de referencia para determinadas transacciones. Está bien. Quizás También, para los turistas también. Sí, claro, que el turista puede ingresar con otro dólar. Sí, también es cierto que hay una diferencia de escala con Islandia, ¿no? Un país pequeño, tiene la cantidad de habitantes de Morón. Sí. No está en el G20. Digo, Argentina en ese sentido es el G20, está en el G20. Totalmente. Hay una diferencia de escala fenomenal, pero sobre todo hay una diferencia del problema en sí. Julie Kozak, y esta es otra razón por la cual esto es relevante, fue la que armó el plan en Islandia, la que estuvo al frente de este esquema de control de cambios, sosteniendo brecha cambiaria en Islandia y luego sacándola, y es la que está hoy al frente de la discusión con Argentina también. Entonces coincide Julie Kozak, tenemos además a Sergio Chodos diciendo que ese es un caso que se evaluó, y sabemos que, para el FMI es muy poco habitual poner controles de cambios, entonces seguramente esté mirando alguna experiencia en donde ya lo haya hecho. Muy bien, 8 de la mañana, 15 minutos. Bueno, 9 de la mañana, 31 minutos. Me decía Julia Estrada, tenemos un buen número del uso de la capacidad instalada. ¿Cuál es? 66,7% es el valor más alto, es del mes de septiembre, y es el valor más alto de los últimos 5 años. Cuando uno mira los 5 septiembres para atrás, se encuentra con que es el valor más elevado. Acá tengo, por ejemplo, lo que da respecto a septiembre de 2019, estamos 9 puntos arriba en utilización de capacidad instalada industrial. Esto se publicó el día de ayer. Es tremendo, a mí no deja de impactarme. Miraba recién metales básicos, está al 83%, es la que más alto está. Estas son las grandes empresas, Arcier, Catechin, lo que ya conocemos. 83% es alto porque en general el 100 nunca se llega. Eso te iba a preguntar, digo, pues yo, así de básico. 85 o sea podría que ser un valor. casi 20 puntos todavía debajo de lo que se puede llegar. Totalmente. Argentina tiene una utilización de capacidad instalada muy baja. Producimos menos de lo que podemos producir. En el 2015, en verdad, se había llegado al 75, por ejemplo, en promedio. Y hoy todavía seguimos al 66,7%. O sea, estamos todavía muy abajo. Y es un dato de esos relevantes porque, de verdad, si no aumentamos la capacidad instalada, el uso de la capacidad instalada que tenemos y logramos nuevas inversiones, todo lo que sea rentabilidad empresarial va a terminar siendo vía precio. Claro. Entonces, esa es una de las maneras que tenemos de abastecer al mercado interno. Y de hecho empieza a aparecer, hay muchos casos de empresas que te cuentan que no hay abastecimiento local de varios de los insumos que se podrían producir acá por falta de stock, y empiezan pedidos de importación para determinadas cositas que no se terminan de conseguir. El caso de, muy típico, me han venido a ver, de los envases de vidrio, para todo, para la lata de mermelada, para las botellas de vidrio que también se utilizan en determinadas cadenas de valor, hay una escasez muy importante, hay solo 2 empresas en Argentina, y en esos casos lo que hay que hacer es aumentar la capacidad instalada de esas empresas, porque hay hasta consultas para ver si no terminamos importando envases de vidrio para que la cadena de valor alimenticia complete el proceso final. Eso está pasando hoy en Argentina, ¿no? Digo, para que tengamos una idea de lo que significa, porque no se pone en marcha rápido el aparato productivo. Para poner en marcha el aparato productivo necesitas un montón de cosas. ¿No? Necesitas ponerle guita, necesitas que el empresario esté decidido a hacerlo, porque las empresas son privadas, no es el Estado, son empresas privadas. Y necesitas, obviamente, que todo se encamine para que eso el Estado ocurra. puede meter guita en obra pública, entonces levanta la industria del cemento, la industria de la cal, la industria, pero
no es solo por ahí. Es que la decisión de inversión es una decisión de inversión privada. Por Claro. eso siempre reivindico que Cristina dijo que ella manejaba el 25% de la economía en realidad. Claro. Porque en realidad vos dependés de empresarios que tengan la decisión de aumentar esa capacidad, que tengan la mirada estratégica igual a la que tiene el Estado. Por eso es muy importante que el Estado baje línea respecto a lo que hay que producir. Y vayan y lo hagan, saquen un crédito e inviertan. El famoso empresariado nacional. Y sí. Sí. Bueno, ya que estábamos con esto del Pero el dato es bueno, sí. El dato habla de una economía que está recuperando y sigue siendo increíble que estemos mejor que con Macri, lo cual confirma que saliendo de una pandemia con todo dado para eso, con crédito barato, tasa de interés más bajas, un Estado que empuja, un Estado que ha establecido regulaciones que disminuyen el costo laboral, esto también hay que decirlo, beneficios de distinta índole, bueno, de repente aparece la inversión. Es un año en donde ha habido mucha inversión, y lo vamos a ver cuando termine el año, pero es un año en donde creció la inversión bruta interna fija, la IBIF, muy fuerte.